Palabra del Señor. En este sexto día de la octava de la Navidad, la palabra de Dios nos recuerda que en el mundo hay que luchar contra el pecado. El género literario hace que Juan escriba a los padres y a los jóvenes, pero en realidad tanto lo que dice a unos como a otros nos viene bien a todos los cristianos. Y nosotros tenemos en la teología juania el mundo como cosmos, como lugar donde Dios se manifiesta, que sale de Dios en la creación y donde el Hijo se encarna para la redención. Y después también tenemos, según el contexto que nos da el propio evangelista o el escritor de estas cartas, tenemos el mundo en un sentido peyorativo, el mundo mundano, como lugar de la oposición a Dios, como ya se insinuaba en el prólogo, impropria venit sui non receperum, aquellos que se resisten, que no reciben a Dios, precisamente por los deseos de la carne, por la codicia, por la presunción del dinero, de las cosas materiales que cierran en definitiva a la trascendencia de Dios. No que esas cosas no tengan lugar, sino que todo tiene que tener lugar en relación a Dios. Por eso, cuando uno ve los mandamientos, los primeros 3 mandamientos son el amor a Dios directamente y los otros 7 son el amor a Dios pero a través del prójimo, como es el mandamiento principal, correctamente formulado: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo por amor a Dios. Porque en definitiva, cuando uno vulnera al prójimo, cuando uno lastima al prójimo, está en definitiva yendo contra Dios. Y aquí Juan también, con ese género literario que él elige escribir, alienta a los jóvenes en el sentido también de los jóvenes en la fe, porque los jóvenes, dice ustedes, que son fuertes. El joven es el que a veces tiene más tentaciones en afianzar la fe, en buscar y en seguir la verdadera fe. No nos olvidemos que los estudiosos nos advierten que contemporáneamente a la escritura de estos textos del Nuevo Testamento había la herejía del gnosticismo. El gnosticismo es una herejía que a través de ritos iniciáticos y determinados conceptos de sabiduría la gente ya se creía redimida. Por eso también Juan comienza diciendo: el que dice que está sin pecado, que era una expresión de los gnósticos, el que había ascendido por la gnosis, por el conocimiento, se sentía sin pecado. Dice: ojo, el que dice que está sin pecado es un mentiroso, comienza diciendo Juan. Y en definitiva es toda la lucha de la vida, y eso significa también la unción en el bautismo con el óleo de los catecúmenos, que antiguamente se ungía todo el pecho y toda la espalda. De ahí también que en las funciones sacramentales del bautismo hubiera mujeres que cumplían con esa misión de ungir a las mujeres en el pecho y en la espalda con este óleo, y que de ahí se asumen al ministerio de las llamadas diaconisas, en ese momento que ejercían dentro del bautismo de adultos determinados ministerios que el hombre no podía hacer, pero que expresaban la totalidad del sacramento que se confería en la vigilia pascual por el obispo. Y esa unción, tomada de las primeras luchas, del primer contacto, mejor dicho, con el Imperio Romano, en las luchas en el Coliseo, los gladiadores tenían que ir a un combate de vida o muerte, porque el que presidía la lucha, si era el prefecto de la ciudad o si era el emperador, el vencido quedaba sometido a la voluntad del que presidía los actos. Recuerdan, el dedito para arriba lo dejaban vivir, el dedito para abajo lo mataban. Entonces las unciones en el cuerpo untado con aceite, era para zafarse de los ganchos, de las posibles asfixias que podía ser el contrincante en la lucha. Eso se lo toma para el bautismo, y la unción con el aceite de los catecúmenos prepara al candidato o a la candidata que va a recibir el bautismo, porque en la vida uno a veces tiene una lucha cuerpo a cuerpo con el mal, y eso no tenemos que olvidarlo. La Pascua, la redención de Jesús, abre un camino cierto hacia el cielo que depende también de nuestra libertad y colaboración, pero no tenemos que ser ingenuos y tenemos que recordar que toda la vida es una lucha contra el pecado. En un sentido casi podríamos decir
dramático, San Juan dice, totum mundum positus est in malignitatem, todo el mundo está puesto en la maldad. Nosotros tenemos que vencer constantemente las acechanzas del enemigo, que muchas veces se presenta sutilmente, no se presenta directamente como enemigo. Por eso también es interesante en este sexto día de la octava cómo Lucas nos presenta a esta vidente, a esta profetisa, que la encontramos y que ya permanece como uno de los personajes queridos de la Navidad, la profetisa Ana, el anciano Simeón, juntamente también con San Juan Bautista, que se lo menciona mucho, los integrantes del pesebre, pero esta profetisa tiene su lugar también en la teología de la Navidad, y es vidente, es profetisa porque ve las cosas de Dios, no porque adivina mágicamente, porque constantemente ella se ha quedado en el templo y todo lo ve desde la perspectiva de Dios, y por eso es capaz de, en lo cotidiano, en un niño, es capaz de reconocer al Mesías. Después el texto que terminamos de hoy dice que Jesús volvió con sus padres y que permanecía sujeto a ellos y que la gracia de Dios crecía en lo cotidiano. Los vecinos de Jesús tal vez no notarían muchas cosas raras, pero era el elegido del Padre, el Emmanuel, y eso va creciendo y se va sembrando también en lo cotidiano, y nosotros también tenemos que ser capaces en nuestra vida de cada día ver la presencia de Dios. Ponemos en el pesebre todas nuestras necesidades, todas las intenciones por las cuales estamos rezando la misa, y en estos días de la novena pedimos que se acreciente nuestra conciencia contra la lucha que tenemos cada día, que es por el bien, contra la lucha que tenemos cada día de reconocer a Dios presente en la totalidad de nuestra existencia. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y también rezamos los unos por los otros para que aprovechemos sinceramente este tiempo de la Navidad. Que así sea.